Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es sistema respiratorio. Bueno muchachos, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que intervienen en la captación del aire del medio ambiente, o sea del medio externo, con la finalidad de proporcionarlo a la sangre, o sea al medio interno, y recoger al mismo tiempo el anhídrido carbónico para su eliminación. Ahora, cuando nos referimos al anhídrido carbónico nos referimos justamente al dióxido de carbono. Ahora muchachos, hablando anatómicamente, el sistema respiratorio va a tener en este caso las vías respiratorias y el aparato pulmonar. Las vías respiratorias tales como las fosas nasales, justamente la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y subdivisiones pequeñas, y en este caso el aparato pulmonar donde se va a realizar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Hablemos de las fosas nasales, que están tapizadas de pelos y cilios que cumplen la función de atrapar el polvo y otras partículas extrañas. Las células epiteliales que revisten las cavidades secretan un moco que humedece el aire y recoge los desechos que puedan ser eliminados sonándose la nariz, así de simple. Además muchachos, que en las fosas nasales vamos a encontrar los cornetes nasales. Ahora hablemos de la faringe, que es un conducto muscular de aproximadamente 13 centímetros que va a comunicar las fosas nasales con la laringe y el esófago, además de participar en la deglución de los alimentos. Ahora hablemos de la laringe, que es un conducto cartilaginoso que va a unir la faringe y la tráquea y mide aproximadamente 4,5 centímetros de longitud. Y este muchacho viene a ser conocido como el órgano de la fonación. En ella se va a encontrar exactamente las cuerdas vocales, que son dos verdaderas y dos falsas. Está formada además muchachos la laringe por tres cartílagos impares. Tenemos a la epiglotis, la tiroides y la cricoides. Y tres pares de cartílagos, los cuales son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Ahora muchachos, la afección más común de la laringe humana es la inflamación o también conocida como laringitis, que constituye un síntoma en un estado del resfrío muchachos, que a menudo va a estar acompañado de la disminución o pérdida completa de la voz. Otras patologías que afectan con frecuencia la laringe son el croup, la difteria, el cáncer, y se ha demostrado muchachos que el cáncer de laringe en la mayoría de los casos es consecuencia del tabaquismo y de la ingesta de grandes cantidades de alcohol. Entonces, quienes fuman y beben en exceso están expuestos a un riesgo elevado de cáncer a la laringe. Muchachos, ya cuando se detecta la enfermedad, o sea el cáncer a la laringe, este se va a tratar con radioterapia, sobre todo si se diagnostica con tiempo y cirugía. Las intervenciones más comunes son la ablandación parcial o total de la laringe. Hablemos de la tráquea muchachos, que es un tubo largo y membranoso revestido de células epiteliales ciliadas que mide aproximadamente entre 10 a 11 centímetros largo y en algunos casos hasta 13 centímetros largo. Sus paredes van a estar reforzadas de anillos de cartílago, los cuales miden de 16 a 20 anillos y comunica la laringe con los bronquios. Además muchachos, en la superficie interna de la tráquea está revestida por una membrana mucosa ciliada. Es muy susceptible a infecciones respiratorias. A veces es necesario realizar una traqueotomía, o sea la apertura quirúrgica de la tráquea debido a una obstrucción por un cuerpo extraño o alguna clase de enfermedad. Hablemos de los pulmones muchachos, que son dos órganos blandos, esponjosos y elásticos cuya función es realizar el intercambio gaseoso, o sea muchachos el O2, o sea el oxígeno gaseoso, y el CO2. Su localización es la cavidad torácica sobre el músculo del diafragma. Ahora muchachos, hablemos de sus características. Por ejemplo, el pulmón derecho va a pesar aproximadamente 600 gramos, mientras que el pulmón izquierdo pesa un poco menos, 500 gramos. El color va a variar de acuerdo a la edad, es rosado en el recién nacido y gris en el adulto. Ahora hablemos del pleura, que viene a ser una estructura de los pulmones y es una membrana cerosa que va a recubrir toda la superficie del pulmón. Ahora hablemos de los bronquios. Los bronquios son los tubos que van a transportar el aire desde la tráquea a los lugares más apartados de los pulmones, donde pueden transferir el oxígeno a la sangre en pequeños sacos de aire denominados como alvéolos. Dos bronquios principales, o sea los bronquios derecho e izquierdo, ramifican desde el extremo inferior de la tráquea en lo que se conoce como la bifurcación de la tráquea. Un bronquio se va a extender en cada pulmón y los otros bronquios muchachos continúan dividiéndose en pasillos cada vez menores, denominados como bronquiolos, formando así ramificaciones como un árbol en el que se extiende en todo el esponjoso del tejido pulmonar. Además muchachos, el exterior de los bronquios se compone de fibras elásticas y cartilaginosas y presentan refuerzos anulares de tejido muscular liso. Los bronquios pueden expandirse durante la inspiración, permitiendo que se expandan los pulmones a su vez y contraerse durante la expiración cuando se exhala el aire.
Ahora hablemos muchachos de las células de los alvéolos pulmonares. Para empezar, los alvéolos vienen a ser estructuras fundamentalmente de las vías respiratorias y su función es llevar a cabo el intercambio gaseoso, o sea de oxígeno gaseoso y en este caso dióxido de carbono. Este es llamado también conocido como la hematosis, muchachos. Acá tenemos entonces que sus paredes van a estar formadas de células epiteliales llamadas así neumocitos. Y tenemos acá el neumocito 1, por ejemplo, que es la célula epitelial plana más abundante y realiza el intercambio gaseoso, obviamente, ¿de quién? Del oxígeno gaseoso y el dióxido de carbono. Luego tenemos al neumocito 2, muchachos, que es la célula epitelial cúbica que produce la sustancia surfactante que evita que el alvéolo colapse durante una respiración. Y por último, muchachos, tenemos al macrófago alveolar, que son las células de polvo que se encargan de fagocitar, o sea, darle muerte celular a microorganismos y partículas de polvo. Bueno muchachos, pasamos a las preguntas de clase. Pregunta número 1 nos dicen: ¿el intercambio de gases entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares va a recibir el nombre de? Recibe el nombre, muchachos, de hematosis, ya que esto es el intercambio de gases justamente del oxígeno molecular y el dióxido de carbono entre la sangre de los capilares y el aire alveolar. Pregunta número 2 nos dice: músculo esquelético más importante de la inspiración. Estamos hablando, muchachos, del diafragma, ya que este viene a ser el tejido musculoso tendidoso encargado de la respiración, que cuando se inhala el diafragma se contrae y el espacio disponible en la cavidad torácica se agranda. Pregunta número 3 nos dice: ¿cuál es el volumen total del aire que se inspira durante un minuto si la frecuencia respiratoria promedio es de 14 respiraciones por cada minuto? Para ello, muchachos, tener en cuenta que la capacidad funcional inspiratoria es la capacidad de aire que puede inspirarse después de una expiración normal, distinguiendo, muchachos, a los pulmones al máximo, y su valor equivale aproximadamente a 3.500 mililitros. Y este, muchachos, se obtiene al sumar el volumen de aire corriente, quiere decir que tú inspiras, y el volumen de aire de reserva inspiratoria, el que ya estaba dentro de los pulmones. Y ese volumen, muchachos, justamente de reserva inspiratoria viene a ser igual a 3.000 mililitros, y justamente el volumen de aire corriente viene a ser 500 mililitros, con lo cual la capacidad funcional inspiratoria por cada respiración se refiere equivale a 3.500 mililitros. Ahora, si nos dice que en un minuto la frecuencia respiratoria es de 14 respiraciones, entonces, ¿qué ocurre? Si por cada respiración, en este caso el cuerpo va a inspirar unos 3.500 mililitros, en 14 respiraciones, que es lo que ocurre durante un minuto, va en este caso, muchachos, a multiplicarlo simplemente por 14, que viene a ser 49.000 mililitros. Entonces, en esta pregunta no hubiera clave, pero más o menos así puedes sacar tu cálculo. Pregunta número 4 nos dice: el CO2 de la sangre, es espacio que la del aire alveolar. Gracias a esta diferencia, el CO2 va a difundir desde la sangre, espacio, hacia los alvéolos. Cuando nos dice nosotros el CO2 de la sangre, muchachos, va a ser la sangre oxigenada. Y esta sangre oxigenada, muchachos, va a ser mayor a la del aire alveolar. Entonces, por esta diferencia justamente de CO2, va a difundirse esa misma sangre oxigenada hacia los alvéolos. Pregunta número 5 nos dice: ¿la sangre oxigenada llega a los pulmones a través de qué? Recordamos, muchachos, que esta sangre oxigenada va a producirse a través de una circulación pulmonar, donde la sangre de procedencia venosa con baja oxigenación sale del ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar y entra a los pulmones, y luego, muchachos, regresa al corazón con sangre arterial y oxigenada a través, obviamente, de las venas pulmonares. Entonces, la sangre oxigenada va a llegar a los pulmones a través de esa arteria pulmonar. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.